especie muy territorial y cuando cambia de ambiente, entonces se alteran lo que son los parámetros o nos impiden a nosotros el poder realizar un examen físico adecuado. En lo que es la recepción, la tenencia de una mascota separada sin la visualización de otra, colocándolo también, tal vez en estos estantes que vemos acá, en donde no estén a nivel del suelo, incluso el consultorio tratando de prepararlo, eliminando lo que son los olores de las mascotas anteriores, ya que tienen unas glándulas que secretan unas feromonas de alarma, entonces tenemos que retirar lo que son esas feromonas y colocamos lo que son estas feromonas faciales para tratar de reducir la ansiedad. En la atención, bueno, inician lo que son preguntas usuales. En ese historial, el gato no es que va a la mesa de consulta e inmediatamente le empezamos a revisar, tenemos que obtener lo que es el historial. Y ese historial tiene datos muy importantes que podemos obtener tanto en mascotas, perros, gatos, pero hay preguntas muy específicas en relación a las consultas de gato. Por ejemplo, ¿el gato se mantiene inmediatamente dentro de casa de manera exclusiva o es un gato que puede salir? Si es un gato que puede salir, sé que se puede exponer por medio de peleas a otros gatos y se pasan enfermedades infecciosas que les bajan la defensa, como el virus de inmunodeficiencia o el virus de la leucemia. O si el gato permanece dentro de casa, entonces habría que ver cómo es la rutina, si es un gato sedentario, si está estresado, si no tiene actividad y que los síntomas se puedan deber a ese ambiente hipoactivo. Si prácticamente vive un gato, si conviven con varios gatos, si puede haber una mala relación entre los gatos, es decir, que hay preguntas específicas en lo que la atención de gatos nos puede orientar a qué puede estar pasando con esa mascota en ese momento. En lo que también es la internación, tratar de abarcar lo que son los puntos necesarios para que el gato durante su internación en la clínica permanezca lo más tranquilo posible, pueda tener ese lugar de escondite y ese incentivo para que pueda comer, porque en 24 horas uno desea ver lo que es una mejora. Y si el gato está nervioso o no está en un ambiente de hospitalización adecuado, entonces no vamos a notar. Uno de los principales parámetros en esta charla en donde queremos mencionar que el examen físico es lo que prioriza, por eso acá todos son los diagnósticos que hemos realizado por medio de solo el examen físico, que nos van a dar datos de qué revisar en lo que es un gatito. Tenemos como primer punto lo de la medición de presión arterial, tal vez un poco diferente en lo que se les especifica en la atención de perros, pero acá vendría siendo un parámetro bastante importante y lo podemos realizar por medio de dos formas. Uno, por medio de lo que es este Doppler vascular, en donde escuchamos las pulsaciones de la arteria palmar. Esperamos entonces cuáles son esas medidas, medimos entre 5 a 7 parámetros y realizamos entonces un promedio. Este es el método más objetivo por el momento para medir lo que es la presión arterial sistólica. Sin embargo, existen otros métodos ya, como por ejemplo lo de monitores automatizados que nos dan la ventaja de tal vez disminuir lo que es la manipulación a una especie que está un poco nerviosa, solamente se coloca en manguito y eso nos va dando parámetros como presión arterial sistólica o presión arterial diastólica. En la tranquilidad del gato, solamente abriendo la tapa superior para que nos pueda dar un dato inicial. ¿Por qué lo pongo de primero? Porque queremos realizar esta medición antes de tocar o manipular al gato para que disminuya lo que es el aumento de presión por estrés. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos uno porque los gatos enfermos renales, sabemos que es una enfermedad bastante frecuente, 65% pueden llegar a tener hipertensión. 23% de los hipertiroideos pueden tener lo que es una hipertensión arterial. Cardiópatas pueden tener presión arterial. Si el gato está en shock, necesito saber si su presión arterial es baja para poder atender lo que es esa urgencia. Un menor de 20% puede tener solamente su enfermedad que sea hipertensión. Ellos pueden tener síntomas neurológicos, pueden ser causas de convulsiones, pueden ser causas de comportamientos erráticos como vocalizaciones nocturnas, pueden tener síntomas oculares como ceguera repentina, desprendimiento de retina, edema, pueden tener mayor tendencia a la hipertrofia cardíaca, que es el engrosamiento de corazón, o puede ser la causa por lo cual inducen una enfermedad renal. Tenemos estos parámetros y tratamos entonces de determinar en la ficha si el gatito, con varias mediciones, no con una medición, con varias mediciones en días diferentes, posiblemente 3, determinar si es un gatito que está en bajo riesgo, en moderado riesgo o en alto riesgo de padecer una lesión en algunos de estos órganos mencionados. Lo otro que tenemos como importante, el pesaje. El pesaje es de suma importancia en una especie que es pequeña, la determinación de esos gramos que vamos a ver como diferencia de un día para otro con solamente hidratar es un parámetro de que está resultando nuestro manejo de hidratación.
o nos va a confirmar si el propietario, el tutor de la mascota, definitivamente observa que no ha visto que su gatito come. Tenemos un registro, vemos cuáles son sus pesajes anteriores y con eso podemos determinar si verdaderamente ha habido una disminución de peso para tomar decisiones si lo vamos a internalizar, tomar decisiones si vamos a utilizar, como esta segunda foto, tubos de alimentación, y tomar decisiones en donde tal vez un gatito chico está demorándose en lo que es su crecimiento. No solamente vemos el peso, vemos la condición corporal. Tenemos dos tablas del 1 al 5 o del 1 al 9, en donde vemos visualmente si el gatito está por debajo del peso, en un peso ideal o en un peso por encima de lo que debería estar. Gatitos que están en una condición corporal aumentada, mayor riesgo de tener lipidosis hepática, cálculos biliares, lesiones articulares, problemas de piel. Y ya desde ese momento de la consulta, cuando yo determino que el gatito tiene una condición aumentada, realiza e inicia nuestro manejo preventivo. Se habla de su condición corporal y se trata entonces de establecer un manejo para evitar que el gatito se enferme. Pero además de eso, hay tablas en donde medimos lo que es el grado de atrofia muscular, determinándolo como una masa muscular normal, atrofia muscular leve, moderada o marcada, en donde ya eso se realiza por medio de palpación. Vemos lo que es esta imagen, en donde simplemente quiero mencionar que con la condición corporal determinamos la capa amarilla, que es evaluar la capa grasa, y con la atrofia muscular determinamos la musculatura, como es este ejemplo de los músculos epiaxiales. Si hay una disminución de la masa muscular, es más probable que sea por una enfermedad aguda o crónica, versus si hay una disminución de la condición corporal, simplemente el gato no está siendo aportado la nutrición que necesita. Ese vendría siendo la diferencia. Ejemplo de nosotros, desde febrero a marzo, evaluamos cómo va la condición corporal de nuestras mascotas. Tenemos esta tabla, la mayoría sí ha estado en un peso ideal, pero tenemos gatos enfermos que han bajado su condición corporal y tenemos gatos en donde ya tenemos que hablarle de que está en una condición corporal aumentada, o sea que esto lo vemos frecuentemente y si no le explicamos al propietario que es una patología o un problema, entonces simplemente no se toman medidas para eso. Un caso clínico, Samantha. Samantha llega desde el 2016 que la estamos viendo. Tiene una condición corporal aumentada de 4.5 de 5. Nos llegaba por inapetencia, por gastritis, cistitis. Ya en el 2017, una condición corporal más aumentada en donde se advierte a regular comida y aumentar lo que es la actividad física. Ya para 2017, cuando aumentó su condición corporal, presentaba vómitos y cojera, enfermedades relacionadas a lo que es este aumento de la condición. 2019 se recomienda cambiar de dieta y se realizan exámenes preventivos. Para nuestra sorpresa, los realiza en el 2021, en donde ya vemos un aumento de su nivel de glucosa en sangre, un aumento de lo que es el nivel de fructosamina, que es un parámetro promedio que nos habla de su nivel de glucosa en las últimas 2 semanas para erradicar ese aumento de glucosa por estrés que a veces pueden tener los gatos. Y le hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus con una dermatitis en el área genital, una dermatitis que se produce por lo que es ese pliegue y esa humedad en el área trasera. ¿Ok? Ya allí tomamos medidas de algo que sabíamos desde 2016 que venía, pero ya lo manejamos con lo que son hipoglicemiantes orales, manejo de dieta, y ya ahí el propietario entonces toma mayor atención a esto. Colocamos como número 4 lo de la evaluación de la cabeza y cuello. Acá tenemos entonces un ejemplo, un gatito que se va a realizar un estudio de ecocardiografía, en donde más que todo, de manera tranquila, recuerdo que estaba un poco nerviosa, retiramos la tapa y dentro de su mismo manejo, de su misma ubicación, es que revisamos cuello y cabeza. Palpamos ganglios, revisamos si hay un aumento de tamaño entre algunos de ellos. Vemos entonces la palpación de cuello, de nódulo tiroideo, si percibimos alguna protuberancia allí que pudiera darse. Siempre hay que revisar boca, ¿ok? Vemos que es un gatito que viene para un procedimiento en particular, pero no dejamos de realizar lo que es la exploración física. Revisamos lo que es la simetría de los ojos, vemos entonces la coloración de la mucosa de su conjuntiva. En este caso, vimos que el gatito tenía una masita a nivel de párpado, que tenemos que prestar atención. Vemos entonces lo que son las orejitas y de forma rápida y tranquila vamos grabándonos para anotarlo en lo que es su ficha de evaluación.
Revisamos oído, puede haber aumento de secreción. Puede estarle molestando al gatito. Si no abrimos lo que son los pabellones auriculares, no nos vamos a dar cuenta de esa alteración porque muchas veces no es el motivo de consulta inicial. Tomamos hisopos, realizamos citología, vemos con otoscopio y vemos entonces si puede haber una otitis parasitaria, como es este caso de Kiat, en donde vino por vómito, pero por realizar el examen físico completo, vemos entonces que presenta lo que vendría siendo a la examinación de sus oídos, vemos entonces que reacciona, tiene prurito. Vemos este reflejo otopodal, que es el movimiento de sus patitas, en donde le molesta. Aquí en la segunda imagen quisimos mostrarle al propietario por medio de un video que tenía puntitos blancos que se mueven y obviamente resultó ser una otitis parasitaria por Otodete cynoti, que esto nosotros lo vemos en lo que es un lavado óptico con aceite mineral. Entonces podemos tener alteraciones que no sean el momento de la consulta y por eso enfatizamos en realizar la evaluación física completa. Problemas oculares. Todo esto en cuello y cabeza. Las principales alteraciones son lagrimeos, es lo que más nos determinan los propietarios, problemas de conjuntivitis, que vemos entonces los ojitos que están más enrojecidos, ya sea en la conjuntiva vulvar, en la conjuntiva de la esclera, la parte blanca de los ojos, o en la conjuntiva del tercer párpado. Úlceras, que acá en el gato, úlceras corneales, se da más de origen viral, ¿ok? La rinotraqueitis o el herpes virus es uno de los principales causantes, inflamación del párpado, alteraciones congénitas donde los gatos nacen con la incompleta formación de lo que son sus párpados y también en gatos hay que saber de la uveitis, que es la inflamación de las cámaras internas del ojo. Entonces realizamos, cuando ya vamos a priorizar en una evaluación del ojo, realizamos una inspección a distancia de la simetría del ojo, si ambas pupilas están del mismo tamaño, si un ojito está más afuera que otro. Realizamos con una magnificación, ahí estoy utilizando el otoscopio para verificar cómo está la conjuntiva del gato, si hay una secreción como tal. Verificamos la producción de lágrimas, utilizamos tinciones para ver si hay úlceras del ojo, como test de fluoresceína o rosa bengala, y luego verificamos el fondo de ojo, retina, cámara posterior, por medio de lo que es un oftalmoscopio. Así es que sí, tenemos que utilizar lo que son otoscopios y oftalmoscopios recomendados en lo que es la evaluación de los gatos. Acá un ejemplo de lo que se llama agenesia palpebral o coloboma, en donde el gato nace con una incompleta formación de sus párpados, se expone frecuentemente a la resequedad y se realiza un procedimiento de plastía palpebral en donde se toma un colgajo de piel y posteriormente podemos mantener más lubricado lo que sería el ojito. A nivel de la boca, tenemos que abrir boca. Tenemos síntomas que el propietario nos puede indicar que hay molestia de boca, como que no quiere comer, salivación, mastica de forma diferente, abrimos boca y vemos este grado de gingivitis, perdón. Puede haber halitosis, un olor característico, o en la examinación también de mesa, nosotros palpamos lo que son piezas dentales que pudiera haber algún dolor. Vemos entonces que aquí estoy tocando este premolar inferior y el gatito me reacciona con un movimiento de lo que es la mandíbula, ¿ok? Allí ya puedo sospechar que hay una patología dental. Y las patologías dentales que más se observan en el gato, enfermedad periodontal, es decir, que el tejido que sostiene el diente ya se está afectando porque primero era una gingivitis y luego está evolucionando hasta perder los dientes, puede llegar a ser doloroso, lo mido con una sonda odontológica. Segundo, hay que saber de esta enfermedad que se llama complejo gingivitis estomatitis, es un nombre todo complejo, pero es una inflamación exagerada frente a lo que son las bacterias o virus. Se está viendo para ver cuál es la etiopatología todavía, en donde le produce un dolor marcado. Aquí el gato se va a descompensar, no va a querer comer y le va a doler abrir boca. Se abre la boca bajo sedación. Se trata de retirar las piezas dentales porque es una reacción frente a lo que es la placa bacteriana. Y es un tratamiento de control, no es de cura y lo pueden dar mucho los gatitos que son positivos a virus de inmunodeficiencia. O lo que podemos ver como resorción dental. En pocas palabras, son agujeros que le aparecen en los dientes, no por bacterias, es decir, no es un sarro, sino que son por alteraciones metabólicas en los dientes del gato,
que era el ejemplo de la palpación del gatito, en donde muchas veces no vamos a ver el agujero del diente, sino que vamos a ver un sobrecrecimiento de una encía tratando de tapar lo que es ese agujero. Podemos ver úlceras en boca, podemos ver cambios de coloración en la mucosa de la boca, como este gatito que está ictérico, o podemos ver fisuras palpebrales en este gatito que tuvo una caída de altura. Podemos ver masas, este gatito que resultó ser un sarcoma, que tenía como síntomas nasales también. No se le había abierto la boca, llega a su tercera consulta y bueno, tal vez por lo que es una inhibición, una sedación, entonces no permite realizar lo que es un diagnóstico. O este gatito con masas nasales y masas en cavidad bucal y debido a una esporotricosis o un hongo respiratorio. Este es el caso de Drogo, que presentaba lo que es esta resorción dental. Acá estamos realizando lo que es su evaluación. Recuerden, son estas fisuras o agujeros que le da al gatito. Y esto rosado que vemos es la hiperplasia gingival, es un sobrecrecimiento de la encía que se da para tapar ese agujero. Entonces muchas veces lo podemos ver como un dientecito rosado. Y presentaba otra segunda pieza dental acá con una resorción que reacciona así moviendo la mandíbula con lo que es un dolor. No nos vamos a dar cuenta si no revisamos boca. Se realiza por medio de odontología, la doctora Amalia Membreño que nos ayuda en esto, y ya realiza entonces lo que es una extracción de pieza dental, o en este caso como eran piezas que estaban anquilosadas en esa articulación alveolar, realiza lo que es una decapitación de la corona y luego entonces su sutura por medio de fresones o fresas, o sea que es un trabajo de odontología. Acá un ejemplo de lo que es la palpación de nódulo tiroideo. Cuando vamos bajando hay que palparlo. Va a haber un porcentaje de gatitos que no va a tener hipertiroidismo, pero que le vamos a palpar nódulo tiroideo y ahí estamos diagnosticándolo en etapas previas, ¿ok? Entonces es bueno poder diagnosticarlo en etapas previas y en estos gatitos vamos a ver niveles de hormona tiroidea normal, pero ya tenemos que hacer la mención versus que hasta un 90% de los que son verdaderamente tiroideos podemos palparle un sobrecrecimiento. Sabemos que se da por un adenoma, muy poco porcentaje se da por un carcinoma, es decir, no suele ser un cáncer, sino con un crecimiento exagerado de la glándula tiroidea que produce exceso de hormona tiroidea y produce una alteración metabólica en el gato que puede llegar a comprometerle la vida. Ese 10% de los gatos que no le vamos a poder palpar el nódulo tiroideo, ya sea porque son gatos o muy nerviosos o porque ese nódulo tiroideo sale de lo que es el área del cuello y entra al área torácica y no podemos llegar allí, o hay un sobrecrecimiento de tejido tiroideo en otra zona que se llama ectópico. ¿Okay? Caso de Ramón, paciente verdaderamente tiroideo, que nos damos cuenta tanto por los signos que nos dijo el propietario, pero también por palpar el cuello. Y resultó con un nivel de 13 de hormona tiroidea cuando no debe superar 4.7. Acá un ejemplo de la evaluación respiratoria. Justamente les presento mi gato, estaba realizando lo que es esta diapositiva y quería mostrarles cómo verdaderamente un gatito que está tranquilo puede respirar, no vemos una alteración en su patrón respiratorio, no hay ampliación nasal, él no está respirando con la boca abierta. Incluso mientras estoy haciendo la diapositiva, vemos su patrón respiratorio. Todos se están moviendo, tanto el abdomen como el tórax, de forma sincrónica y no de forma exagerada. Esta vendría siendo la respiración normal que vamos a ver en el gato. Sin embargo, como en el caso de Timón, vemos entonces esta respiración aumentada mientras él está en reposo. Vemos definitivamente, si le prestamos atención, que el abdomen no se mueve en la misma simetría que el tórax. Y cuando lo vemos un poquito adelante, vemos que se mueve lo de nivel nasal y respira un poco con la boca abierta. Esto a distancia ya nos dice que hay un distrés respiratorio. En este caso de Timón, resultó tener efusión torácica, es decir, líquido en el tórax, por lo que es un linfoma mediastínico. Recordar que en el gato, el virus de la leucemia felina desarrolla tumores en donde el gato, más que un edema pulmonar, desarrolla líquidos en ese espacio entre el pulmón y el tórax y tenemos que manejar mucho lo que son las toracocentesis o extracción y ese líquido lo analizamos. Aquí mostrando la gravedad que llegó a tener Timón, donde presenta una acidosis respiratoria, el cual le compromete la vida.
Aquí realizamos lo que es la extracción para el estudio del líquido. O en el caso de Fulo, que resultó tener una neumonía micótica. Es decir, vemos que Fulo está mal, está respirando con boca abierta, tiene ampliación nasal, está respirando con esta taquipnea, abdomen se mueve de un orden diferente al tórax. Realizamos primera gama toracocentesis, no nos sale líquido, pero allí entonces por realizar una placa radiográfica vemos este patrón intersticial, realizo una punción pulmonar y vemos entonces esta citología donde vemos estas inclusiones compatibles micóticas. Lo realizamos desde la misma clínica y con ayuda del patólogo podemos determinar que resultaba ser una histoplasmosis respiratoria. En el caso de Fulo, Fulo no lo logró, llegó bastante grave, pero Manchita, que era su hermana, resultó venir con el mismo cuadro una semana posterior y como ya le hicimos este diagnóstico a su hermanito, logramos atenderlo con antimicóticos y bueno, Manchita se encuentra bien en el momento, ¿no? O lo otro, patrón respiratorio anormal, que vendría siendo por una bronquitis. Y acá prioriza como síntoma la tos. Si el perro tose porque tiene una cardiopatía, como mayormente, aquí vemos la evaluación, el audio de la evaluación de la doctora, el gato tose porque presenta una irritabilidad en los bronquios, aumento de producción de secreción en los bronquios o una broncoconstricción. Por eso, gato que tose, tenemos que tener como diagnóstico número 1 lo que sería el asma felino. Diferencia también en la auscultación cardíaca. No lo palpamos en el costado izquierdo, como vendría siendo en los espacios intercostales tercero, cuarto, quinto del lado izquierdo, sino que es al lado de su esternón, en el lado izquierdo. Es decir, el esternón en el centro y parasternal izquierdo, allí realizamos una mayor auscultación de su soplo o arritmia. En el gato prioriza lo que se llama cardiomiopatía hipertrófica, es decir, que se engruesa el corazón, tiene una dificultad el corazón del gato para poder distenderse, es una disfunción diastólica. Como está muy reducido el espacio, se dilata lo que vendría siendo la aurícula. En esa aurícula se congestiona sangre y ese trombo puede salir a lo que son los miembros traseros, que se llama tromboembolismo ilíaco, o pudiera ir a lo que es un miembro o lo que es un órgano. Por eso que si el perro tose cuando tiene alteración cardiológica, en el gato tenemos que auscultar para ver si hay un sonido anormal o incluso pensar que si tiene una debilidad de miembros de manera abrupta, pudiera ser por una alteración cardiológica, lo cual cambia en relación al orden de evaluación del perro. Acá tenemos un estudio retrospectivo de este año a qué gatitos nosotros le hemos percibido síntomas o auscultaciones anormales del corazón. Vemos entonces que prioriza los gatitos desde los 3 años hasta los 15 años y de allí mucho más desde lo que tienen 8 años hasta lo que tienen 14 años resultaron ser cardiópatas. Vemos entonces que el mayor diagnóstico resultó ser cardiomiopatía hipertrófica con 22 casos. De esos 33 que llevamos para ver si eran cardiópatas por esos signos, 26 resultaron ser cardiópatas y 22 de los 26 resultaron tener cardiomiopatía hipertrófica, que el corazón engrosado. Otro porcentaje menor, cardiomiopatía restrictiva, otro, alteraciones desde nacimiento y otros masas cardíacas. La mayoría resultó tener una cardiomiopatía hipertrófica moderada, no leve. Es decir, que lo que más vamos a auscultar, algún soplo o arritmia, ya tiene un avance. Por ende, saber que hay gatitos con cardiopatía silenciosa que solamente por tener 8 años en ese examen de prevención recomendamos realizar una ecocardiografía. Y pueden tener enfermedades relacionadas como enfermedad renal o hipertiroidismo. El síntoma que mayor vimos en estos gatitos era sonido cardíaco anormal, ya sea con soplo o arritmia. Significa que si en un examen normal no hubiéramos obtenido lo que es el fonendoscopio y no lo hubiéramos colocado, no hubiéramos diagnosticado a estos pacientes. Un 30% tenía síntoma respiratorio, que allí sí los propietarios nos indicaban donde la tos no es el signo prioritario. Un 19% presentó estas alteraciones tromboembolíticas, es decir, que de un momento a otro no podían caminar de sus miembros traseros. Solito eso. Para el propietario resultó ser una caída, resultó ser un trauma, pero no van a relacionar que es una alteración vascular. Nos toca a nosotros evaluar lo que es esa alteración y tenemos el caso de Prima,
que aquí vemos que no maneja lo que es un miembro delantero derecho, no lo utiliza, hay pérdida de propiocepción, y cuando realizamos lo que es su evaluación, vemos entonces que hay debilidad en ese miembro. Muchas veces los gatitos tienen ese estrés o ese nerviosismo al momento de caminar, pero vemos entonces que después utiliza sus 3 miembros, logra levantarse, pero hay un impedimento para utilizar esa patita, ¿ok? En esta evaluación vemos en su patita que está color azulado, lo que son sus almohadillas, y vemos que no nos responde a unas pulsaciones en lo que es el Doppler. Cortamos uña y no hay sangrado. Ahí es donde relacionamos que puede haber una alteración tromboembolítica, se lleva a ecocardiografía y vemos entonces que tiene un diagnóstico de hipertrofia cardíaca. Mal pronóstico, resultó haber una necrosis, hubo crecimiento de bacterias en esa patita, resultó tener acidosis metabólica y lastimosamente prima fallece a el mes de lo que es realizar este diagnóstico. Vemos entonces el caso de Marcus, que tiene el más visto, que son la debilidad de miembros traseros, ¿ok? De un momento a otro. También diagnosticado de cardiomiopatía hipertrófica. Y esta gatita, que es Minty, diagnosticada de cardiomiopatía restrictiva, significa que el ventrículo no se va a mover porque está infiltrado de un tejido anormal y puede tener el mismo pronóstico que una cardiomiopatía hipertrófica. En este caso, observemos, Minty llena lo que es esta riñonera de líquido por realizar la toracocentesis y bueno, Minty se encuentra en control cardiológico y se encuentra muy bien en su casa después de realizar lo que es este control, ¿ok? Nos vamos de 9, vamos bajando, realizamos la palpación, ya que hay una ventaja en el gato. Podemos palpar muy bien todos los órganos. Podemos entonces dividir el abdomen en el área delantera, que es el área epigástrica, el área media, que es el área mesogástrica, o el área trasera, que es el área hipogástrica. Reconocer cuáles órganos están allí y poder determinar si hay un sobrecrecimiento, presencia de una masa, un aumento de tamaño de algún órgano, de cuál puede ser. Entonces tenemos a Pili, en donde nos llega con un historial de que tiene un mes de tener diarrea con sangre. Ya lleva 2 atenciones clínicas en donde le mandan antidiarreicos y sigue con el mismo problema. A Pili, en la primera evaluación, le palpamos en abdomen un sobrecrecimiento en el mesogastrio y nos llama la atención inmediatamente. Realizamos después de esa evaluación física donde determinamos un engrosamiento, lo que es un ultrasonido y vemos una masa de 2.5 centímetros. Eso nos hace ver que el colon descendente es el que pudiera tener esta masa. Allí recomendamos lo que es una laparotomía, revisar qué está pasando y vemos entonces este sobrecrecimiento en su colon. Pili es una gata joven, tiene 4 años y le realizamos el diagnóstico de un linfoma intestinal. Todo llevado a realizar el examen físico y no directamente lo que es una evaluación complementaria por medio de lo que son hemogramas. Tenemos a Maneki. Maneki, en el primer diagnóstico, en la primera evaluación, determinamos un aumento de órgano. Determinamos que en eso que debe ser normal, que es la palpación renal, determinamos, oye, me parece que un riñón, el derecho, está más aumentado que otro. Lo que nos lleva a realizar después los exámenes complementarios, y era cierto. Presenta un riñón a lo que es el ultrasonido aumentado de 5.26 cuando no debe superar 4.4. El riñón izquierdo sí se presenta bien y allí nos hace enfatizar en cómo está su funcionamiento renal. Acá nosotros llegamos a realizar una histopatología renal y resultó tener un linfoma renal con una masa a nivel de hígado. Vemos entonces que esta presentación de linfomas en el gato es bastante frecuente. O lo otro, palpamos entonces un gatito que no sabe el propietario si ha orinado o defecado porque lleva una semana en donde no le ve nada en la caja de arena y con solo la palpación de abdomen vemos entonces, percibimos ese engrosamiento, esas protuberancias en lo que vendría siendo su colon descendente y ya podemos sospechar que es una constipación, en realidad obstipación, porque ya resultaba no erradicarse por lo que es una medicación oral. Ya esto vendría siendo por medio de un enema. Se busca cuáles vendrían siendo las causas y este gatito también se diagnostica de una inestabilidad lumbosacra en donde las inervaciones que son responsables del movimiento voluntario del colon, ya sea por edad,
no pueden realizarlo y se va dando lo que es esta dilatación de colon y pudiera llegar a lo que es un megacolon. Diagnóstico también de esplenomegalia, un vaso aumentado de tamaño, y eso ya nos hace pensar inmediatamente en diferenciales. Palpamos y anotamos en la ficha que en la mitad del abdomen ventral palpamos un aumento de vaso. Cuando le realizamos una hematología, nos resultó tener anemia y pensamos en los primeros agentes en el gato que pudieran producir eso, siendo diagnóstico del anterior llamado hemobartonella o el actual llamado Mycoplasma haemophilus, ¿ok? Transmitido por lo que son ectoparásitos y que por sobrecrecimiento da como síntoma una anemia que puede ser tratada, controlada por medio de antibióticos. Vemos entonces esa dermatitis húmeda, el gatito está húmedo detrás y allí determinamos que el gatito tiene una cistitis bacteriana con crecimiento de E. coli. Aquí hago una diferencia, el gato no padece mucho de lo que son las cistitis bacterianas, usualmente presentan cistitis por estrés, por cambios, por esto acá, dentro de la anamnesis, eso que hicimos en un inicio, tenemos que ver si algo cambió, se cambió la caja, el propietario se fue de viaje, el gato entonces ingresó otro nuevo gato. Por ese cambio hay alteraciones hormonales que disminuyen la protección de la vejiga y le induce al gato tener una cistitis intersticial en el 60% de los casos. Por ende, no va a ser una especie en donde al tener una cistitis le vamos a mandar de número 1 desinflamatorios o antibióticos, sino que es identificar la posible causa de factor estresante, manejarla en lo posible y queda como secundario la utilización de medicamentos. En este caso, lo que indujo al gatito a tener una cistitis bacteriana es el desarrollo de una diabetes mellitus, en donde por mucho aumento de glucosa predispuso el desarrollo de una cistitis bacteriana, es decir, buscar si hay una cistitis bacteriana, alguna enfermedad primaria. Acá gatito, ese tenesmo que vemos allí, esa dificultad disuria para poder orinar, orina sangre, palpación, no vino obstruido, sino que palpación con la vejiga vacía. Si ya llega con síntomas urinarios, vejiga vacía, ya puedo sospechar de una cistitis. Vemos en el ultrasonido que hay gran cantidad de sedimento cuando introduzco solución salina y vemos entonces la causa de urolitiasis mayormente observada, que son por estos sedimentos de estrubita, ¿ok? Que el gato, por tener una orina muy concentrada y por factores multifactoriales, valga la redundancia, comida, factor estresante, alguna cistitis, pudiera entonces precipitarse lo que son estos cristales y se utilizan dietas para poder diluirlo o prevenirlo. Aquí es su resultado de estrubita y realizamos los diagnósticos en donde acá el resultado de cultivo bacteriano también nos habla de una cistitis bacteriana. O le palpo o percibo que el gato está decaído en el examen, ok, que puede ser porque el decaimiento puede ser por muchas cosas en el gato. Palpo que tiene el abdomen distendido, me doy cuenta que hay líquido y este gatito entonces, una de las enfermedades que menos queremos diagnosticar, gatito chico, tiene presencia de fusión abdominal, tiene líquido amarillento, no hay un test específico para diagnosticar si es la obtención de varios datos, se realiza el diagnóstico de una peritonitis infecciosa felina, le realizamos entonces este test de Ribalta, que por medio del ácido acético, si hay esta formación de gota, nos puede orientar no solamente a peritonitis, sino a una peritonitis bacteriana o algún linfoma, pero bueno, por medio de otros datos, entonces podemos llegar a lo que sería este diagnóstico. Tenemos que palpar glándulas mamarias en esa palpación de abdomen, evaluar cada uno de los pezones. ¿Por qué? Acá se aumenta la predisposición del padecimiento de tumores mamarios si el gatito no es esterilizado en etapas tempranas, si se mantiene como un gatito en reproducción, por eso lo vemos más en gatos que presentan raza y que tienen intención reproductiva, es una masa o un tipo de sobrecrecimiento que si en el perro pudiera ser 50% benigno, 50% maligno, en la gata alguna masita pequeña es 90% de malignidad, por lo que al realizar una palpación ya determinamos que es adenocarcinoma y realizamos entonces la extracción radical completa
de ambas líneas mamarias, en conjunto con lo que es un tratamiento coadyuvante que pudiera ser algún tratamiento quimioterápico. Por eso ahí la importancia, obviamente los propietarios que son muy detallistas, llegan a consulta por lo que es esta palpación, pero gran parte lo vamos a determinar nosotros en lo que es la evaluación física. El caso de Lily, que no es una masa, Lily es una gata joven, pero resultaba tener una hipertrofia mamaria, que vendría siendo un sobrecrecimiento de todas las glándulas mamarias por un desbalance hormonal, por un aumento en la sensibilidad a la progesterona. No fue tratada con progesterona, sino que se realiza como tratamiento lo que es la esterilización y se utilizan la aplicación de medicamentos antiprogestágenos para lo que sería su control. Así que esta forma benigna de sobrecrecimiento también existe. Y finalizando, digamos que vemos todo, llega el paciente por algo muy visto que es una alteración de piel, pero eso no me deja no explorar físicamente en todo este orden a lo que es el gatito. Vamos entonces por lo que es el motivo de consulta primario de la mascota, que es una lesión de piel. En esa lesión de piel tenemos orden para evaluar, visualizamos las lesiones primarias o secundarias, es decir, anoto, tiene costra, tiene eritema, tiene escamas, las lesiones de piel que pudiera tener. Le evaluamos si hay presencia de ectoparásitos. Recordar que en el gato no vamos a ver los que tienen pulga, no vamos a ver la pulga encima. Pudiera estar entonces los desechos de pulga, que son las heces, o no descartar de que no haya presencia de la pulga, que es el principal agente ectoparásito que puede producir estas alteraciones por la no visualización. Hay que preguntar si el gato entra o sale, o si se mantiene dentro, también manejamos manejos preventivos. Realizamos evaluaciones en su pelaje de primera gama, que es raspado, obtener pelo de alrededor de las lesiones, colocamos en el microscopio, eso es lo básico, vemos entonces si hay presencia de parásitos o lesiones, como vemos en el video, en las fotos de Félix, que resultaba tener lesiones compatibles con esporas de hongo. Vemos entonces este pelaje que está carcomido y vemos bolitas dentro de, o burbujas dentro de lo que es la corteza. Es una lesión compatible con dermatofitos y colocamos este pelo en lo que es un cultivo, en este caso DTM, que tiene este cambio de color y este crecimiento de colonia blanca cuando es positivo, y no finaliza ahí nuestro diagnóstico, sino que llevamos al microscopio y vemos las macroconidias del dermatofito, que es el Microsporum canis, que es un hongo, una tiña del gato, y que resulta ser zoonótico, se transmite entonces al humano, puede transmitirse a los otros gatos o al perro. Todo esto por lo que es esta exploración de primera gama, de que me llevó a sospechar el tipo de lesión y porque vimos el pelo en el microscopio. O la presencia de ectoparásitos. Acá nosotros estamos teniendo una alta tendencia de ver en consultas lo que es este ácaro de gato, que es el Linsacaurus. Está siendo muy visto para nosotros acá en Trópico, y nos damos cuenta por la presencia, vemos estos puntitos pegados en el pelo del gato. Colocamos y vendrían siendo liendras o las adultas que tienen movilidad. Sin embargo, es algo que podemos realizar el diagnóstico muy rápido, sorprende al propietario ver al microscopio, no nos descarta la presencia de otros ectoparásitos y vemos entonces que este ejemplo del que está abajo, que es el de Modes gatoi, que también produce mucho prurito en el gato, lo vamos a ver ya sea por obtención de pelo o por un raspado superficial. No pudiéramos realizar estos diagnósticos si no tenemos como manejo básico la visualización por medio de microscopio. Descartando hongos y parásitos externos, no vamos a la posibilidad de una reacción alérgica del gato, ¿ok? Entonces, no vamos a diagnosticar algún padecimiento de alergia si no hacemos esto prioritario, manejo de pipetas, de descarte de lo que son hongos. Pero la diferencia acá es que el gato tiene síntomas muy característicos de alergia. Y tenemos estos síntomas que incluyen el complejo eosinofílico del gato, que serían esta granuloma lineal de la pata trasera del gato, o lo que vendría siendo la úlcera indolente, granuloma, perdón, que le da este sobrecrecimiento en el labio inferior, que forman parte del complejo eosinofílico.
ya me llega con síntomas muy clásicos, ya puedo llegar a determinar que hay alguna reacción alérgica, pero trata entonces de erradicar crecimientos bacterianos secundarios. O esto muy visto, el gato se está lamiendo, disminuye su densidad de pelo en ambos lados laterales y tengo que descartar que no sea por prurito, porque verdaderamente le pica por una alergia, o por factores de estrés que se dan en 10%. Recordar que a veces está sobreestimado que el gato por estrés empieza a lamerse. Claro que tenemos que prestarle atención, pero la mayoría de las veces pudiera darse por un problema dermatológico. O vemos entonces este gatito que puede tener un enrojecimiento por un prurito de cuello y cabeza, que es otra de las causas por lo cual el gato puede tener una reacción alérgica. ¿Ok? Y bueno, tratando entonces de cubrir lo que es este tema de la exploración, esperando entonces no aburrirlos y que haya llegado entonces lo que es la información. Les doy muchísimas gracias por lo que es esta oportunidad. Cualquier pregunta, estamos muy disponibles, nos pueden contactar y escribir a lo que es este correo. Y nada, estamos a la orden y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ha sido muy interesante y pues creo que hemos aprendido bastante sobre el trato en gatos, que generalmente es algo complicado y que es poco visto. Tengo una pregunta que nos hacen llegar desde Facebook. Dice, ¿realiza la prueba de detección de virus de inmunodeficiencia felina como diagnóstico rutinario en gatos libres o recogidos? Sí, tratamos entonces de que simplemente fue un rescate, utilizamos como de primera gama el realizar lo que es el test. El propietario desea asegurarse, y mucho más si tiene ya mascotas en casa, que no esté llevando a la casa algún gatito que tiene que realizar una confrontación gradual, pero en algún momento se va a exponer a sus gatos de casa y que sabemos que pueden transmitirse por una confrontación, por una agresión, o en el caso del virus de la leucemia, por contacto de platos de comida, acicalado social, la misma caja de arena. Así es que sí, se utiliza mucho más y también se realiza en los gatos que sabemos que que llegan con enfermedad, pero que el propietario nos dice, sí, el gatito sale, así que utilizamos como de primera gama la realización de estos tests para saber si es el causante de la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Hay otras preguntas, pero cuestión de tiempo, tal vez invitamos que usted las pueda ver y les pueda dar respuesta en el chat. Entonces, no queda más que agradecerle. Muchas gracias por